Nunca pensé que escribiría algo así. Mi vida siempre había girado en torno a la escuela, mis alumnos y, por supuesto, esas visitas a la vecindad, donde una taza de café y una sonrisa de doña Florinda parecían suficientes para iluminar mis días más grises. Pero hoy, al poner la pluma sobre el papel, me doy cuenta de que ese capítulo se ha cerrado para siempre. Y no por mi voluntad. Era una mañana nublada, con un viento frío que arrastraba hojas secas por las calles. Llevaba un ramo de flores amarillas, las favoritas de doña Florinda, y una bolsa de pan dulce para compartir. El eco de mis pasos se mezclaba con el recuerdo de risas y conversaciones que alguna vez me hicieron sentir en casa. Pero al entrar a la vecindad, algo se sintió distinto. El patio estaba vacío. El chavo no jugaba con su pelota, Kiko no corría detrás de su triciclo. Ni siquiera doña Clotilde asomaba la cabeza por su ventana para saludarme. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Caminé hasta la puerta de doña Florinda y toqué suavemente. Nada. Toqué de nuevo, esta vez más fuerte. Silencio. Me quedé ahí, sintiendo que algo se quebraba dentro de mí. No era solo la ausencia de personas. Era una ausencia de calor, de vida. Me di cuenta de que no había venido en varios días, demasiado ocupado corrigiendo exámenes y lidiando con mis propios problemas. Y ahora, por alguna razón, ese mundo que solía recibirme con cariño parecía haberse evaporado. Me senté en una banca vieja, mirando el barril donde el chavo solía esconderse. El viento agitaba mi saco, y me quedé ahí, recordando cada pequeño momento. El olor del café recién hecho, la manera en que doña Florinda me sonreía mientras decía pase usted, profesor, el brillo infantil de Kiko cuando presumía sus juguetes. Todo eso parecía tan lejano. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, una voz interrumpió el silencio. Profesor Girafales. ¿Verdad? Me giré. Un hombre alto, delgado, con un sombrero negro y un abrigo raído, estaba parado junto a la entrada. Sus ojos eran oscuros, pero no por el color, sino por una especie de vacío. Me dijo que venía de una comunidad especial, donde las personas se cuidaban unas a otras como una familia, y que buscaban gente buena para unirse. No sé por qué escuché cada palabra. Tal vez era la soledad, o el peso de sentirme fuera de lugar en mi propio mundo. Me habló de un lugar donde nunca volvería a sentirme solo, donde todos compartían todo. Incluso la comida. Le dije que no estaba interesado, pero me dejó una tarjeta amarillenta con un símbolo extraño, y antes de irse, susurró. Cuando vea que aquí ya no queda nada para usted, búsquenos. Guardé esa tarjeta en el bolsillo sin pensarlo. Pero mientras me levantaba para irme, sentí que tal vez tenía razón. Tal vez la vecindad ya no me necesitaba. Y yo tampoco parecía tener un lugar aquí. Esa noche, en mi casa, me quedé mirando la tarjeta bajo la luz tenue de una lámpara. Afuera llovía, y cada gota que golpeaba la ventana sonaba como un recordatorio de que mi vida estaba cambiando. Y no sabía si quería o podía detenerlo. Pasaron días. Ninguno de mis alumnos preguntó por mí cuando dejé de ir a la escuela por un tiempo. El director apenas me llamó para recordarme unas tareas administrativas atrasadas. Ni una palabra amable, ni un ¿cómo está, profesor? El mundo parecía seguir adelante sin mí. Y yo me sentía como una página arrancada de un libro, flotando sin dirección. Una tarde, decidí volver a la vecindad, aferrándome a la esperanza de que quizá todo fuera un malentendido. Tal vez había coincidido con un día en que todos estaban ocupados. Caminé con paso apresurado, con el corazón golpeando mi pecho, pero al llegar, fue peor. Doña Florinda estaba en la puerta, pero su rostro no mostró la alegría de siempre. Ah. Buenas tardes, profesor. Su voz era fría, distante. No me invitó a pasar, ni a tomar café. Apenas me dijo que estaba ocupada y cerró la puerta suavemente. Como si ya no hubiera lugar para mí en su vida. No entendí qué había pasado. Me quedé de pie, mirando esa puerta cerrada, con un nudo en la garganta. Por primera vez en muchos años, sentí que no era bienvenido. Caminé sin rumbo por la ciudad hasta que, en una esquina oscura, la tarjeta que aquel hombre me había dado se deslizó fuera de mi bolsillo. Me quedé mirándola. Y fue entonces cuando la decisión se volvió inevitable. La dirección estaba escrita con tinta roja, desvanecida.
Seguí el camino hasta las afueras de la ciudad, donde el asfalto se convertía en tierra y los postes de luz se volvían cada vez más escasos. El aire era más frío, y una neblina espesa parecía tragarlo todo. Al llegar, vi una construcción enorme, como una casa antigua deformada por el tiempo. Ventanas cubiertas con tablas, paredes manchadas de humedad, y un portón de hierro que chirrió al abrirse. Dos figuras encapuchadas me recibieron sin decir palabra, guiándome por un pasillo iluminado solo por velas. El olor era extraño. No a humedad, ni a comida. Era algo metálico, espeso, que se quedaba atrapado en la garganta. Llegamos a una sala circular. Allí estaba el hombre del sombrero negro. Sonrió, pero sus ojos seguían igual de vacíos. Bienvenido a tu nueva familia, profesor Girafales. Dijo con una voz que pretendía calidez, pero que sonaba como un eco. Me ofrecieron asiento y un plato cubierto con una tela roja. Al destaparlo, encontré carne cocida. Pero no se parecía a nada que hubiera visto antes. Coma. Ordenó suavemente el hombre. Quise negarme, pero su mano se posó sobre mi hombro con una presión que no era solo física. Era como si su mirada me empujara a obedecer. Ese primer bocado me revolvió el estómago. El sabor era fuerte, amargo, y con cada masticada me invadía una sensación de culpa que quemaba más que cualquier vergüenza que haya sentido en mi vida. Aquí compartimos todo. Susurró alguien detrás de mí. Hasta lo que somos. Esa noche no pude dormir. Afuera, la neblina cubría el mundo, y adentro, el murmullo de oraciones extrañas me envolvía como una cadena invisible. Supe que no iba a ser fácil salir de ahí. Y quizá, muy en el fondo, ya no quería volver a la vecindad. La imagen de doña Florinda cerrándome la puerta seguía repitiéndose una y otra vez. No sé cuántos días han pasado desde que llegué aquí. En este lugar no existen relojes, y las ventanas están cubiertas. No hay sol, ni estrellas, solo el titilar de las velas y el eco de cánticos que se repiten a todas horas, como si el tiempo fuera un círculo sin fin. La primera semana intenté escapar. Llegué hasta el portón, pero dos hombres encapuchados me detuvieron y me arrastraron de regreso. Esa noche me ataron a una silla y me hicieron rezar con ellos hasta que mi voz se quebró. Después, me obligaron a comer otra vez esa carne. Siempre esa carne. Ya no preguntaba de dónde venía. La respuesta estaba en los murmullos, en las miradas cómplices. En las ausencias de ciertos miembros del grupo. Poco a poco, mi voluntad se fue quebrando. Dejé de pensar en la escuela, en mis alumnos. Incluso en doña Florinda. Pero lo que más me dolía era aceptar que ella quizá ya no pensaba en mí. Recordar la vecindad me lastimaba como una herida abierta, así que empecé a borrar esos recuerdos. No por elección, sino para no enloquecer. Una noche, el líder, ese hombre del sombrero negro, me llamó a una sala más grande que cualquier otra que hubiera visto. El suelo estaba cubierto de símbolos dibujados con algo que parecía sangre, y en el centro había una mesa de piedra. Hoy te conviertes en uno de nosotros para siempre. Dijo, su voz resonando en las paredes. Me indicaron que me recostara sobre la mesa. Alrededor, los demás se colocaron en círculo, cantando en un idioma que no entendía. La presión en mi pecho creció cuando vi que dos de ellos afilaban cuchillos largos y curvos. Comprendí lo que iba a suceder. Y por primera vez en mucho tiempo, pensé en la vecindad. En las risas del chavo, en Kiko presumiendo su pelota, en doña Florinda ofreciéndome café. Un café que jamás volvería a probar. Las lágrimas comenzaron a caer. No por miedo a morir, sino por morir tan lejos de aquello que me dio un propósito. Quise gritar que no lo hicieran, que yo no quería. Pero mi voz se ahogó en los cantos. Uno de ellos se acercó y colocó el cuchillo sobre mi pecho. Sentí el frío del metal. Luego, el ardor cuando atravesó mi piel. El dolor era insoportable, pero lo que más me destrozaba era saber que, en este instante, allá afuera, la vida seguía. Tal vez doña Florinda estaría preparando café, sin imaginar que yo estaba muriendo en un lugar donde el sol no llegaba. Mientras mi vista se nublaba, oí al líder decir: ahora, profesor. Usted será parte de nosotros para siempre. Lo último que vi fue una vela apagándose. Y con ella, todo lo que fui. Nunca regresé a la vecindad. Nunca volví a ver a doña Florinda. Y así terminó mi historia.
no con una taza de café, sino con mi cuerpo sirviendo de alimento a aquellos que me arrancaron de mi mundo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.